Bueno, vamos a tomar el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, y con la ayuda del Señor poder mirar lo que el Señor nos quiere hablar por medio de este libro. Arrancaría diciendo que Apocalipsis, su palabra en griego, apocalipto, traduce revelación. Entonces, Apocalipsis no es lo que la gente se imagina, lo que le han vendido mal, que es la destrucción del mundo. No, el Apocalipsis es la revelación que Dios le da a Jesucristo de aquellas cosas que van a suceder pronto. La particularidad de este libro, como la palabra de Dios, y en la forma como nos es revelado, nos muestra tres tiempos al mismo tiempo. Nos muestra el pasado, nos muestra las cosas del presente y las cosas del futuro. Entonces, Apocalipsis, en estas 7 iglesias, nos narra o nos muestra la historia, cosas que sucedieron en estas 7 iglesias de Asia. Entonces es un libro histórico, pero también es un libro profético. Quiere decir que el Señor toma la historia de estas iglesias y nos las muestra como una profecía. El libro de Eclesiastés nos dice que las cosas que sucedieron o las cosas que suceden hoy ya sucedieron, y que Dios muestra desde el pasado lo que va a acontecer. Entonces, la historia viene a ser para nosotros una profecía. La historia son las cosas que pasaron, pero las cosas que pasaron van a volver a pasar. No exactamente de la misma manera, sino los patrones que podemos encontrar allí los debemos conocer para que estas cosas que acontecieron por los problemas que se dieron y que siguen siendo los problemas de hoy en día, porque el problema siempre es el hombre, siempre es el pecado, y el pecado no cambia, sigue estando de la misma forma. Y la forma como Dios ha tratado con su pueblo es de la misma manera. Primero mostrándole su condición, llevándolos al arrepentimiento y esperando que por el arrepentimiento Dios pueda bendecir a su pueblo. Entonces, el pueblo perece, como dice la Escritura, porque le falta conocimiento, y otras veces porque es desobediente, porque no obedece a la voz de Dios. Apocalipsis es un libro que nos va a mostrar la historia. Podemos llamarlo el camino de la iglesia. Es un camino que tiene un comienzo y tiene un final. Estas 7 iglesias debemos verlas así, entendiendo que el comienzo lo vamos a ver en Éfeso y el final lo vamos a ver en Laodicea. Para poder entender en qué condición se encuentra el cristiano o una iglesia determinada hoy, es muy importante entender
el libro de Apocalipsis. Porque este libro es un examen a la condición tanto de las iglesias como de los individuos dentro de las iglesias. Y es un examen como solamente Dios lo puede hacer. Puntual. Dios va siempre al punto, a la raíz del problema. Dios no se pone con rodeos, ni amplifica las cosas, sino que en pocas palabras dice mucho. Entonces, en 2 capítulos vamos a ver toda una historia, pero también vamos a ver profecía, porque el Señor Jesucristo ha prometido regresar, y eso no se ha dado todavía. Y va a regresar por una iglesia. O sea que cuando Él venga, la iglesia está vigente. La iglesia no va a desaparecer. Pero es necesario entender cuál va a ser el estado de la iglesia en la venida del Señor Jesús. ¿Cuál es el estado de la iglesia hoy? ¿Cómo es la iglesia? Porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? ¿La iglesia católica? ¿O es la iglesia protestante? ¿O es la iglesia evangélica? ¿A dónde debo yo ir? ¿Será que me salgo de aquí para ir a dónde? Y si me salgo de aquí, ¿a dónde debo ir? Estas son preguntas que uno se hace. Las respuestas las encontramos en Apocalipsis. Vamos a encontrar iglesias muy degradadas, la mayoría. Vamos a encontrar las causas o causales que llevaron a la iglesia a ese estado de degradación. Vamos a encontrar las correcciones que el Señor Jesucristo da, como el sumo sacerdote, como el profeta, como el que tiene la palabra de corrección más clara, más nítida, como el pastor de la iglesia, como el profeta. Entonces allí vamos a ver el ejercicio del Señor Jesucristo en su plenitud, mostrando quién es realmente Él, como cabeza de la iglesia, como el Señor de la iglesia, como el sumo sacerdote de nuestra profesión como sacerdotes. Y vamos a empezar entonces con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Entonces, hermano Vicente, ¿por qué no la lee fuerte para que podamos dejar esto consignado aquí en la grabación? Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré de tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya, allí.
Entonces vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso vamos a poder reconocer lo que le aconteció a la iglesia. Entonces digamos que la iglesia de Éfeso, que está en primer lugar, o la primera estación de 7 estaciones, diremos esto como un viaje, un tren que se desplaza de una estación a la última estación, que es la Odisea. Si ustedes van a Turquía y miran en dónde se encontraba la Turquía de hoy, ¿no? Dónde se encontraba Asia, y se ponen de curiosos a mirar estas iglesias, se van a poder dar cuenta que ellas están a lo largo de un camino. Ellas se pueden recorrer en ese mismo orden, como si el Señor tuviera un mensajero, un cartero, que llevara el mensaje de iglesia en iglesia hasta la última de las iglesias, porque en realidad es eso, es un mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias, pero cada una de las iglesias tiene que oír el mensaje que se le da a las otras iglesias. Entonces no solamente es un mensaje para una iglesia en particular, sino que todas las iglesias tienen también que oír ese mensaje y ver si algo de lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a esa iglesia en particular también a mí me cala. Entonces, esta primera iglesia representa en la historia de la iglesia a la iglesia post-apostólica. La iglesia que conoció a los apóstoles, los albergó en su casa, tuvo comunión con ellos, oyeron directamente a los apóstoles. Digo los apóstoles porque Éfeso era una ciudad localizada estratégicamente en el Asia, como un puerto, que se convirtió en un centro apostólico, un centro para las misiones. Ahí llegaban los misioneros y eran recibidos por los hermanos. Entonces no solamente allí estuvo Juan, sino que también Pedro, Pablo, fueron albergados por esta iglesia. O sea que esa iglesia oyó palabra en cantidades. Y digo posapostólica porque es la iglesia que está más clara en el entendimiento de lo que los apóstoles le hablaron a la iglesia directamente. Miren que nosotros, ¿cómo conocemos las cosas que sucedieron en las iglesias? Por medio de las cartas. Nosotros no tuvimos ninguna relación con Pablo, ni con Pedro, ni con Juan, ni con Santiago, ni con ninguno de esos apóstoles. Ya murieron hace 2000 años. Pero el testimonio de ellos se mantiene vigente por medio de las cartas que escribieron. Esa es la relación que nosotros tenemos con ellos. Y gracias a Dios por todas estas epístolas que nos siguen hablando, nos muestran, y nos mandan, y nos corrigen, nos exhortan, nos instan a mantenernos firmes y fieles en el Señor Jesucristo. La fidelidad al Señor Jesús, principalmente el mensaje del Evangelio del Reino. El Evangelio de la Gracia es más como para el que no conoce, para el pecador, que necesita oír una palabra que le muestre que hay un Salvador, que a pesar de que él es un pecador que está destituido y condenado a la muerte eterna, hay un Salvador que le lleva a la vida eterna. Ese es el Evangelio de la Gracia. Pero el Evangelio del Reino ya es para el creyente, para que el creyente se prepare para la venida del Rey.
Entonces, los apóstoles, el Espíritu Santo les dio como esa carga de no solamente establecer a las iglesias sobre el fundamento, el cual es Cristo, sino también de prepararlos para la venida del Rey, para la venida de Jesús. Entonces debemos tener presente este asunto. El Señor Jesús viene y siempre quedó como que venía en el tiempo en el que vivió cada generación. Cada generación está esperando al Señor Jesús, porque Él no quiso dar ni el día ni la hora a propósito, porque sabía que si nosotros supiéramos que Él tarda en venir, entonces nosotros nos vamos a echar por las petacas. No, Él viene dentro de 1000 años. No, viene dentro de 15 años. Entonces, fresco, vamos a vivir la vida, el baile, y luego cuando falte un año, ahora sí, me voy a fortalecer en Él, me voy a consagrar. No, hermanos, el Señor Jesucristo dijo que venía pronto, y eso significa pronto, en breve. ¿Y qué es lo que significa? Que viene nuestra vida. Nuestra vida. ¿Cuánto sé yo? ¿Tengo alguna palabra que me diga que voy a vivir 10 años? ¿Tengo alguna seguridad de que me quedan 10 años de vida? ¿Cierto que no? No tengo ninguna seguridad. El Señor no quiere mostrarme que me faltan 10 años, o 15 años, o 30 años. No. Es importante saber que Él es el que me sostiene, pero también el que me llama en cualquier momento. Y si mi vida la estoy viviendo en desorden y muero en desorden, ¿cuánto tiempo va a pasar entre mi muerte y la resurrección? El Señor compara eso como dormir, como acostarnos a dormir y luego levantarnos. Mire que cuando uno se va a la cama y se duerme y puede dormir 8 horas y es como si hubiera pasado un instante, no se siente. Entonces Él viene en breve. Hay que estar en todo momento preparado para la venida del Señor, consagrándonos en el Señor, mirando al Señor en el Espíritu, donde hay que estar, no quitando nuestra mirada de Él para mirar otras cosas, porque nos vamos a desviar, y en ese desvío, quién sabe hasta dónde vamos a llegar. Entonces, el problema de la iglesia de Éfeso es el problema de la iglesia en general. Dejaron de ver al Señor y se desviaron. Y ese desvío le llevó a caer de la posición en la que ellos habían sido dejados por la predicación, por la enseñanza, por la fe, por todo lo que produce la palabra del Señor en nosotros, que me perfecciona, me santifica, me limpia, me posiciona. Entonces, Éfeso era una iglesia posicionada, una iglesia gloriosa, una iglesia con entendimiento, con discernimiento, con madurez. Sin embargo, mire lo que el Señor le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu mejor amor. Mire eso. Después de nombrar todas las cosas que ellos hacen, les dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y aquí es importante que nos detengamos un poquito, porque ¿cuál es el primer amor? ¿A quién nos debemos en primera instancia? Como creyentes, como seguidores del Señor, a Cristo. Cristo es Dios.
Entonces mirar a Cristo es mirar a Dios. Oír a Cristo es oír a Dios. Obedecer a Cristo es obedecer los mandamientos de Dios. Entonces Cristo es el que debe ocupar el primer lugar. Es la comunión con Cristo la que es más importante que la misma obra que la iglesia estaba haciendo. Porque lo que menciona el Señor es: yo conozco tus obras, y muchas obras ellos están haciendo, pero mire que señala que a pesar de que ellos hacen cosas para Cristo, ya no tienen comunión con Cristo. ¿Eso es posible? Es posible. Es muy posible convertirse en un profesional de la obra. Es muy posible. Después de que aprendemos, de que sabemos, de que discernimos, de que podemos probar a los que se dicen apóstoles si no lo son, sino hallar los mentirosos. Pues esa era la madurez de la iglesia de Éfeso, que les permitía discernir quién era quién. Por el hablar sabían si era un verdadero o era un falso. Pero se había perdido la comunión, se había perdido ese asunto de corazón a corazón, que es tan importante para todos los que se dicen discípulos de Jesús. En otras palabras, el Señor está más interesado en la persona que en lo que la persona hace. En el ser. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo en mi interior me encuentro? En el examen que me debo hacer a mí mismo. Debo examinarme permanentemente y revisar si estoy mirando al Señor. Porque no podemos desviar. Es muy fácil desviarse, es muy fácil caer en el engaño de Satanás, en la tentación, en las cosas que Satanás quiere que yo mire, dejando de ver al Señor. Y eso es lo que el Señor aquí quiere señalar. Has dejado tu primer amor. Y mire lo que el Señor le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esa palabra es importante, porque nos muestra que la iglesia se encontraba en un lugar alto. ¿Sí? No le está diciendo: recuerda, por tanto, el lugar bajo, que ahora estás en un lugar alto. No, ¿de dónde has caído? Nos está hablando de una caída. Y una caída está relacionada con qué? Cuando el hombre cae, cuando el hombre se tropieza, sí, se golpea, pero cuando se tropieza es ¿por qué? Cuando nos tropezamos ¿por qué? Porque no podemos cuidado a dónde vamos a pisar. Estamos caminando de una manera muy distraída. Y entonces puede haber una piedra que no la vemos, nos tropezamos, nos caemos, o nos tropezamos con los mismos pies, por falta de atención. ¿Cierto? Los pies hablan de nuestro caminar, y nuestro caminar habla ¿de qué? De la forma como seguimos al Señor. Porque caminamos, el Señor no está estático, el Señor está moviendo, y Él espera que yo le siga. Si yo estoy atendiéndolo, yo no me voy a desviar, yo voy a estar siguiendo sus pisadas y voy a estar firme. Voy a pisar donde Él pisa. Pero aquí no. Aquí hay una caída. Y la caída está relacionada con una palabra, y esa palabra es apostasía. Y la apostasía está relacionada con la fe. ¿Pero con la fe en qué? ¿En la obra? No, con la fe en Jesucristo. Nosotros no podemos ser cristianos verdaderos y victoriosos a menos de que sigamos las pisadas del Señor Jesús, a menos de que andemos como Él anduvo. No vamos a poder llegar a la meta de nuestro llamamiento.
no vamos a poder correr la carrera de la fe. Sí, la fe es una carrera que hay que correr. Y correr nos habla de andar con cuidado, pero nos habla de una meta que hay que alcanzar, de un propósito o destino al que hay que llegar, con muchas barreras, enemigos, distracciones, impedimentos que Satanás pone para sacarnos del propósito. ¿Ese propósito cuál será? ¿Cuál será el propósito? Más que la salvación, aunque está incluida la salvación. La vida eterna también está incluida. Pero ¿cuál será ese propósito? Bueno, eso está más cerca. Eso está más cerca. Está relacionada con la iglesia. Está relacionada con la casa. Está relacionada con la edificación. ¿Por qué se lo sabemos? Porque la carta a los Efesios, precisamente, escrita a ellos, nos lo enseña. Nos dice que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Dice que debemos guardar la unidad del Espíritu, guardarla, porque esa nos fue concedida gratuitamente. Cuando nacimos de nuevo, se nos otorgó el Espíritu. Es algo que recibimos por gracia, no es algo que nos ganamos. Por gracia tenemos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la comunión, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu del Padre, que es el Espíritu de la santidad, que es el Espíritu de verdad, que es el Espíritu que nos conduce a toda la verdad, que nos conduce a Cristo. Ese Espíritu hay que guardarlo, o esa unidad en el Espíritu. Y esa unidad en el Espíritu nos habla de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo conformado de muchos miembros que se encuentran unidos los unos a los otros por medio del Espíritu. No es una unidad natural, sino que es una unidad espiritual en Cristo, que es la cabeza. Entonces nos unimos en el Espíritu, pero asimismo, en esa unidad nos encontramos mirando a la cabeza, mirando a Cristo, o sea, encabezados. Entonces, el propósito es que mantengamos ese don, esa gracia que nos fue concedida cuando fuimos añadidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Cuando el Señor, por lo que hace en la cruz, logra salvar a un pecador que está destituido y lo perdona y lo conecta a Cristo por medio del Espíritu. Entonces tenemos un propósito que cumplir. El propósito es edificar la casa de Dios. Efesios capítulo 4 nos lo muestra. Dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué los constituyó? ¿Cuál es la finalidad de que existan estos ministerios? Para perfeccionar a los santos, para que los santos, siendo perfeccionados por ellos, edifiquen el cuerpo de Cristo. Entonces, es para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, pero no podemos edificar un cuerpo que esté dividido, ¿no? ¿Cómo se edifica una iglesia dividida o un cuerpo dividido? Bueno, sería conectando las divisiones, conectando ese brazo con el tronco. Si hay una división de mi cuerpo porque los miembros están separados, edificar es coger ese miembro y conectarlo. ¿Sí? Pero es cuando nosotros como miembros estábamos separados por el pecado, somos conectados al cuerpo de Cristo por medio del Espíritu que nos fue dado. Entonces, ahora que estamos conectados en ese cuerpo, ahora debemos edificar
Porque la edificación no es una edificación natural. Mire que la edificación en el capítulo 4 del verso 16, ¿qué dice? Dice que siguiendo la verdad en amor, ¿sí? O sea que lo que seguimos es ¿a quién? La verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En todo. En aquel que es la cabeza. Entonces nuestro crecimiento es un crecimiento en Cristo. Debemos avanzar en Cristo. ¿Y cómo vamos a avanzar en Cristo? Pues allí la Escritura lo dice. Dice que es al estar conectados los unos a los otros por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada quien. Entonces en cada miembro, así como en los miembros del cuerpo de Cristo, cada miembro tiene una habilidad, tiene un diseño, fue diseñado para prestar un servicio. Entonces los dedos tienen un diseño y fueron conectados, unidos entre sí para trabajar juntos y permitirle a la mano usar los dedos y de esa manera prestar un servicio perfecto. Así mismo es Cristo. Cada miembro está unido por coyunturas a otro miembro para que juntos, según la actividad propia de cada quien, eso es lo que hay que descubrir, eso tiene que ver con el perfeccionamiento de los santos, en la medida en que van siguiendo la verdad en amor, vamos descubriendo qué es lo que dentro de nosotros hay. Pero sigue diciendo, siguiendo la verdad en amor, vamos a crecer en todo hasta llegar a ¿quién? Aquel que es la cabeza, o sea, vamos a crecer a la estatura de Cristo, la madurez de la iglesia debe ser la madurez del varón perfecto, Cristo. Mire que tantas cosas hay que hacer, que tan importante es el trabajo que el Señor nos ha delegado, porque tenemos el Espíritu, el perdón de pecados, ya fuimos añadidos, hacemos parte del cuerpo. ¿Y ahora qué vamos a hacer si somos parte del cuerpo? Bueno, tenemos que descubrir cómo es que se edifica el cuerpo. Entonces está en la palabra. Los apóstoles son expertos al mostrarnos en sus cartas apostólicas cómo es que debe ser la iglesia. Allí están los mandamientos, allí están las correcciones, las exhortaciones, allí está todo lo necesario que como legado de Cristo dado por el Espíritu nos ha sido dado para que, hombre, andemos conforme a la verdad. Pero dice que en amor. Entonces no es un asunto de ley, no es por obligación, no, es porque hemos sido convencidos por el Espíritu de lo hermoso del privilegio de ser miembro del cuerpo de Cristo y de la belleza que resultaría la edificación del cuerpo de Cristo. Porque aunque es el cuerpo de Cristo, nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Entonces, si los miembros no participan, ¿cómo va a estar el cuerpo de Cristo a nivel local? Pues no va a tener expresión. O le van a faltar miembros, porque algunos miembros no quieren entrar, no se quieren consagrar, no entienden su llamamiento, no saben que han sido colocados en un lugar y no tienen esa comunión con el Señor, que es el que muestra, el que revela y el que sigue guiando a la iglesia por ese camino hacia la perfección. Ese era el problema de la iglesia de Éfeso. Se habían convertido en profesionales de la obra, estaban haciendo una obra hacia afuera, hacia el atrio, hacia los hombres, hacia los pecadores, pero habían abandonado
la obra del lugar santo. ¿Cómo sabemos qué es la obra del lugar santo? ¿Y para qué se hace algo en el lugar santo? Porque hay un candelero. Aparece un candelero, ¿verdad? El Señor dice que si no hay un arrepentimiento, el Señor va a sacar el candelero de su lugar. ¿Y el candelero en dónde estaba? En el lugar santo. No estaba en el atrio. ¿Ah? ¿La presencia? El candelero está en el lugar santo. Claro, el lugar santo, en el tabernáculo, era el lugar en donde se ministraba a Dios por causa de la santidad. Era el lugar donde los sacerdotes escogidos, los hijos de Aarón, ellos ministraban a Dios, porque Dios necesita ser ministrado. Los hombres también, pero Dios también. ¿Y quién es más importante, los hombres o Dios? Dios. Porque si Dios no es ministrado, Dios no nos va a hablar. Si yo no me acerco a Dios y ministro a Dios y oigo a Dios, entonces ¿qué tengo yo para decirle a los de afuera? Nada. Tranquilo. Bueno, vamos. Buena pregunta. Te la voy a responder. Vamos más adelantico para esa respuesta. Excelente pregunta. ¿Cómo se ministra a Dios en el lugar santo? Ya. Mire que el Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? Yo conozco tus obras. ¿Qué significa eso? Yo sé lo que haces. Por supuesto que sé lo que haces. Tengo la lista precisa de todo lo que haces. Y mire que Él no devalúa lo que hacen ellos. No lo devalúa. Podríamos hasta decir que le maravilla que estén haciendo eso. Sin embargo, hay ese pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces sigamos adelante con lo que Él dice y vamos a encontrar respuesta. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y ve y haz las primeras obras. Ahí está. Ve y haz las primeras obras. Porque si no, ¿qué dice? Quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué es el candelero, hermano? El candelero según la versión neotestamentaria, no según la versión del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el candelero era un mueble que daba luz, alumbraba el lugar santo, porque el lugar santo estaba cubierto. El lugar santo no le entraba luz por ninguna parte. Era absolutamente oscuro. Estaba cubierto por 4 cortinas, una capa de cortinas, y no tenía ventanas. Las cortinas iban hasta el piso. Y había puertas, pero las puertas encerraban el lugar santo. No había entrada de luz. La única manera de poder trabajar en el lugar santo es que el candelero diera luz, alumbrara. Entonces es una lámpara, pero es una lámpara que tiene 7 lamparitas, o sea, es una gran lámpara conformada de 7 lamparitas, una caña central con su lámpara arriba, 3 brazos con sus 3 lámparas y 3 brazos hacia el otro lado con sus 3 lámparas. En total 7 lámparas, que nos muestra el número 7, siempre habla de plenitud. Las lámparas tenían aceite, nos muestra la plenitud del Espíritu Santo. El aceite nos habla del Espíritu Santo. Pero la iglesia, según la versión neotestamentaria, claro que es una lámpara, claro que está para alumbrar, pero ¿quién es la luz del mundo?
Bueno, Cristo, pero la iglesia también, ¿o no? La iglesia también. Nosotros tenemos algo de luz, porque tenemos algo de Cristo. Pero en su conjunto, somos una lámpara. Si quitamos a un miembro y lo ponemos a alumbrar, pues va a ser una lamparita. Pero si unimos todas esas lamparitas, la luz que vamos a tener es una lámpara. ¿Ah? Sí. Ah, sí, se apaga. Si usted se desconecta del espíritu, inmediatamente queda en las tinieblas. Eso pasa con nosotros. Cuando no estamos llenos del espíritu, cuando no tenemos la unción del espíritu, entonces no podemos alumbrar. Y ese era el problema que Jesús estaba mencionando. Mira, hay problemas en el candelero. Ese candelero no está alumbrando como debe alumbrar. Porque usted está más dedicado a alumbrar afuera que a alumbrar adentro. Las obras suyas son las de afuera. Y está bien. Usted es luz afuera. Usted es luz a los pecadores. Pero la luz del lugar santo, ¿dónde está? Que eso representa ministrar a Dios. Vamos a ir más Apocalipsis capítulo 1, últimos 2 versículos, vamos a ver qué es lo que es un candelero, para poder entender qué era lo que estaba sucediendo. A ver, Vicente, usted que está ahora leyendo Apocalipsis, ya debe tener eso bien claro. Capítulo 1, últimos 2 versículos. Ese. Escribe Dele pues. las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, Vicente, ¿qué es un candelero? Los 7 candeleros son las iglesias. Bueno, son 7 porque son 7 iglesias. Entonces, ¿qué es un candelero? Una iglesia. Una iglesia es un candelero. ¿Ah? Claro, pero hay 7 candeleros. Sí, pero en el tabernáculo solamente hay un candelero. Claro, porque cada iglesia local, en una determinada localidad, tiene un candelero. En el lugar santo solamente había un candelero, no habían 2. Un candelero en el lugar santo. Bueno, ustedes están familiarizados con el tabernáculo. Entonces, sí, claro. Para entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que estar perfecto. Si no entraba perfecto, paila. Pero no hemos llegado todavía al lugar santísimo. Estamos en el lugar santo. En el lugar santo, para poder entrar al lugar santo, había que lavarse en el lavacro. Sí, el lavacro era un mueble de bronce que estaba al frente de la entrada al lugar santo. Y el requisito era que el sacerdote tenía que lavar para no morir. Dice así, se debe lavar para no morir. ¿Y eso qué significa? Ay, caramba. Vamos a ver lo que pasa. Volvemos entonces al punto. Hay varios muebles. Ustedes conocen el tabernáculo, ¿verdad? ¿Lo conocen? Porque si no lo conocen, voy a hablar cosas que, bueno, ¿de qué estará hablando el hermano? Voy a llamar a ciudad.
subió? Arriba. Listo. Ya me habían enseñado cómo era. Bueno, seguimos. Disculpen la interrupción, es mi esposa que estaba preguntándome a mí dónde estoy. Y bueno, ella debe saber que estoy aquí. El lugar santo. En el lugar santo, ¿qué había? En el lugar santo, hermano, ustedes que lo conocen, ¿qué había en el lugar santo? A ver, echar memoria. ¿Qué había en el lugar santo, Diego? ¿Qué muebles había? No, el lavacro estaba en el atrio. Pero ¿qué había en el lugar santo? No responda y no sabe con precisión, porque va a quedar muy mal. Va a quedar mal. ¿Sí? El tabernáculo estaba compuesto de 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio es la parte externa, que no estaba cubierta. La luz del sol llegaba perfectamente. Alumbraba el sol, alumbraba el atrio. Y en el atrio había 2 muebles: el altar de bronce, donde se sacrificaban las ofrendas por el pecado, y el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban antes de ingresar al lugar santo. Entonces, haga de cuenta que usted va a ingresar a un lugar puro, limpio. Lo invitaron a una sala de cirugía. ¿Qué es lo primero que hace el médico? Va a desinfectarse las manos, va a un sitio, se lava con jabón, se pone el guante, porque no puede entrar a ese lugar a contaminarlo. Entonces, eso nos ayuda a entender que esta limpieza nos muestra de que Dios, al ser santo, no puede contaminar, no puedo contaminar el área donde Dios está siendo santo. Entonces, el sacerdote tenía que lavarse en el lavacro. El lavacro era un mueble de bronce que en su interior tenía espejos, y así el hombre se miraba, o el sacerdote se miraba y miraba cómo estaba. Entonces se acicalaba, se limpiaba y entraba. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de la palabra de Jesucristo. No existe otra manera de limpiar el alma del hombre que por medio de la palabra del Señor. La palabra es la que nos santifica. La palabra del Señor es el agua del lavacro. Y el bronce lo que nos muestra es que estamos bajo el juicio, bajo la observación del sumo sacerdote, porque no podemos entrar en ese lugar santo a menos de que nuestra alma esté limpia, se haya preparado para ministrar a Dios. No eran todos los sacerdotes los que entraban, solo entraban los sacerdotes escogidos, los sacerdotes para el rey, no los sacerdotes para los hombres. O sea que era un remanente, era algo muy reducido, y eso nos está hablando de una iglesia que tiene ese privilegio y esa posición, que es la posición alta. Recuerda dónde has caído y veías las primeras obras. Vamos a ver que las primeras obras están relacionadas con las obras que se hacen en el lugar santo. Y entonces, mirando eso, nos vamos a dar cuenta si nosotros, en realidad, como iglesia o como creyentes, en realidad ministramos a Dios adecuadamente. Entonces, hermanos, la clave que el Señor Jesucristo nos da es el candelero. ¿Sí? ¿En dónde está el candelero? En el lugar santo. ¿Qué más cosas hay en el lugar santo? Recuerde que está la mesa de los panes y el altar de incienso. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan ahorita que lo menciono? La mesa de los panes y el altar del incienso. Y detrás del velo
El velo era como una puerta que impedía que el arca del pacto se pudiera ver. Y no se podía ver, ¿por qué? Porque el velo o la puerta nos está hablando de algo, de la condición en la que el sacerdote se encuentra. El velo habla de la carne. El estado carnal del hombre no le permite poder ver detrás del velo. Es por revelación que podemos ver a Dios. En ese lugar no había lámpara, estaba oscuro. El que entraba tenía que memorizar cómo es que era. O sea que solo por revelación es que podemos ver en dónde es que se encuentra la presencia de Dios. Pero el arca, que representaba la presencia de Dios, representaba algo más. Donde reposaba la presencia de Dios, exactamente. La gloria Shekinah reposaba sobre el arca. El arca representa ¿a quién? ¿A quién representa el arca? ¿Quién tabernaculizó? ¿Quién se hizo hombre? ¿Quién se presentó delante de los hombres? Jesús. Pero fíjese que la carne no impedía ver quién estaba en él. ¿Quién estaba en él? La plenitud de Dios. Pero en su carne no se podía ver. Los hombres veían solamente el velo, veían la carne, pero no veían a Dios, aunque Dios estaba allí. Entonces ese es el arca, es Cristo. Por eso Cristo tiene que rasgarse, tiene que partirse. Claro, lo que sucede en la cruz, se rasga la carne, y cuando se rasga la carne, entonces ese velo que es el que impide que el hombre pueda entrar a la presencia de Dios, se rasga. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga de arriba abajo. Y allí los sacerdotes que no entendieron lo que pasó, pero nosotros sí entendemos es que cuando el Señor Jesús muere, entonces la puerta que estaba cerrada se abre. Solo cuando muere, solo cuando la carne que impedía que el hombre pudiera ingresar a la gloria de Dios, solo cuando la carne muere, es que el velo se rasga. Entonces, esa arca es Cristo, representa a Cristo. La presencia de Dios está solamente donde está su Hijo, porque su Hijo y el Padre son uno. Ellos son uno. Muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Somos uno. O sea, hay una unidad. Donde está el Hijo está el Padre, donde está el Padre está el Hijo. Donde está el arca está la presencia de Dios. Estamos hablando sobre ¿Las qué? al patio. ¿Las qué? ¿Las tres ventajas? Las tres entradas, sí. Sí, correcto. Cuando se purificaba, está bien, él tenía que entrar a la presencia para rendir cuenta de lo que le correspondía, porque él tenía un cargo. Correcto. De una tribu. Cada tribu tenía seleccionado un sumo sacerdote que era solamente destinado para ellos. Pero tengo entendido que ellos, para poder entrar, aún haciendo todos los lavados, todo el servicio de purificación, había una orden, eso es lo que yo había aprendido, había una orden de que tenían que tener unas campanitas, sí. Porque solamente el hecho de pasar la puerta al tabernáculo, cuando el hombre no caminaba nada a su lado, ahí se había muerto. Sí. Sí. Bueno, eso es lo que se ha enseñado.
lo que se ha enseñado es que las campanitas servían como señal de que el hombre que había entrado a ese lugar al cual nadie podía entrar, porque era la misma presencia de Dios, y ningún hombre pecador podía presentarse delante de Dios porque moría. Entonces Dios está enseñando de muchas maneras la incapacidad o imposibilidad que tiene el hombre de acercarse a Dios por causa de su condición pecaminosa. Entonces esa es una manera muy clara donde Dios nos enseña, nos revela que nadie, absolutamente nadie, se puede acercar a la presencia de un Dios santo. Sin embargo, una vez al año, solamente una vez al año, y era por causa de la sangre que por causa del sacrificio de un animal que se sacrificaba ese día, en el día de la expiación, Yom Kippur, el sacerdote entraba con esa sangre y era aceptado, era recibido, pero una vez al año nomás. No hay más veces en que el sacerdote entraba. O sea que ese lugar permanecía cerrado 12 meses. Solo se abría un día. Y se abría para que el sacerdote entrara con la sangre, la pusiera sobre el propiciatorio y Dios recibiera el sacrificio, y al recibir el sacrificio concediera un perdón general. Porque el sacerdote entraba primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Era la persona que representaba al pueblo, pero él tenía que entrar justo, santo, porque si no entraba justo y santo, entonces el sacerdote moría, la representación quedaba también anulada y la ira de Dios se iba a descargar sobre un pueblo pecador que no había hecho una ofrenda por el pecado. Entonces Yom Kippur es la ofrenda por el pecado. ¿Y de qué nos habla? ¿Quién es el que entró así? Entró a la presencia de Dios. Cristo. Cristo se presentó allá en el lugar celestial, se presentó con su propia sangre y fue aceptado. O sea, el sacrificio de Cristo fue aceptado. Y por cuanto fue aceptado, entonces hay una concesión de pecados de una vez y para siempre. No es necesario que Jesús sea sacrificado cada año. Los animales se sacrificaban cada año por esa causa, pero con una ofrenda, una sola ofrenda en la cruz, hizo perfectos a los santificados. Gracias a la muerte expiatoria de Jesucristo, el sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, porque ese sacerdote era un tipo de Cristo. Ese velo representaba la carne, la imposibilidad que el hombre pudiera acercarse a Dios, pero se abría una vez al año llevando sangre, la cual se colocaba sobre el propiciatorio, y de esa forma, cuando el sacerdote salía vivo, quería decir que la ofrenda había sido aceptada y que el pecado había sido perdonado. Pero el punto aquí a señalar es que el arca, que es un mueble que se encuentra en ese tabernáculo, representa a la persona de Jesucristo. Hablemos de los otros muebles para responderte tu pregunta, y espero que podamos desarrollarla y quede satisfecha, que haya entendimiento. Los otros muebles que hay en el lugar santo son el candelero, la mesa de los panes y el altar de incienso. ¿Qué se hacía en el altar de incienso? ¿Para qué servía? ¿Y por qué estaba tan cerca del lugar santísimo? Porque estaba al frente de la puerta.
como si la puerta pudiera ser abierta por causa de lo que se estuviera haciendo allí, y Dios estuviera esperando oír lo que se iba a hablar en ese lugar. El altar representan las oraciones. Entonces el sacerdote encargado quemaba el incienso según las medidas que Dios le había dicho, y si hacía tal y como Dios había mandado, entonces ese incienso, que era un aroma agradable, subía y ascendía como señal de que las oraciones suben y son recibidas por el que está allá arriba en el cielo. Mire que ese tabernáculo representa el lugar celestial, pero también representa el lugar terrenal, porque era edificado sobre tierra. Los muebles estaban sobre la tierra, pero el techo del tabernáculo, que era una cortina, de las 4, la primera, la que se veía, era tejida con 3 colores: color blanco, color azul y oro. Y el oro se usaba para dibujar querubines. Entonces, ¿de qué nos está hablando eso? Nos está hablando del cielo, nos está hablando de los querubines, nos está hablando de que el incienso llega hasta ese tope, o sea, va a llegar al cielo desde la tierra. Son las oraciones de los que están en la tierra, orándole al Dios del cielo, para que los querubines que se encuentran allí reciban las oraciones y se las entreguen al Dios del cielo. ¿Se han leído Apocalipsis 8? ¿No? Ahí vemos esa actividad. Vemos las oraciones. Venga, hermana, a ver, léalo. Lea Apocalipsis 8. Desde el capítulo 1, desde el verso 1. Dio a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Deténgase allí. ¿Qué es lo que está diciendo? El incienso que representa las oraciones de los santos. Pero sigue leyendo. Que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Y más claro. Entonces, ¿quién es el que lleva el incienso? La mano del ángel. O sea, la mano del ángel es el que lleva las oraciones de los santos. ¿A dónde? ¿A dónde la lleva? A la presencia de Dios. Pero sigue leyendo, porque hay algo allí también. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es la respuesta a las oraciones de los santos. O sea, algo está sucediendo, los santos están orando, el incienso está subiendo, la mano del ángel está llevando el incienso, que son las oraciones, hasta que algo sucede en los lugares celestiales. 7 ángeles con 7 trompetas están esperando que se les ordene tocar las trompetas, pero esas trompetas van a sonar por la intercesión de los santos aquí en la tierra. Eso es presente y es futuro. Pero nos está hablando ¿de qué? Nos está hablando... Voy a hacer un paréntesis y voy a enseñar algo aquí, que es necesario. Sí, claro. Cuando la séptima trompeta suena, está sucediendo todas las cosas. Bueno, mire, vamos a
1 Corintios capítulo 11. Estamos hablando de oraciones, ¿verdad? Bien. Oraciones que se hacen ¿en dónde? En el lugar santo. ¿Qué hay que hacer para entrar en el lugar santo? ¿Ah? Santificarse. O sea que al lugar santo no entra cualquiera. Se tiene que limpiar. ¿Y quién es el que nos limpia? Cristo por medio de la palabra. Bueno, entonces es la palabra la que limpia al sacerdote que va a entrar al lugar santo, donde está el altar del incienso que representa las oraciones de los santos, o sea, las oraciones de la iglesia. ¿Sí? Cuando limpiamos, es lo que no limpiamos, y la única que no limpia, pero para ser limpiado, la limpieza que nosotros Nuestra limpieza es alineándonos con la palabra de Dios, sacando nuestra palabra, nuestras ideas, todo lo que es nuestro, y lo dejamos afuera, a un lado, y nos vestimos de Cristo, nos vestimos con la palabra de Dios, que es Cristo. La palabra de Dios es Cristo, el vestido es Cristo, y es el vestido de un sacerdote para el rey, del lugar santo. Para poder entrar, entonces tiene que estar vestido adecuadamente. Si no está vestido adecuadamente, no. Sabemos de que Dios dice que esta carne peca, ¿no? Sí, claro. Pues por más que queramos, el ser humano es difícil. Sí, no. Pero No solamente usted, tranquilo. Para lo que quiero decir es que para no poder entrar, como estamos diciendo, oye, yo para poder entrar al lugar santo, yo tengo que vestirme, pero también... ¿De quién? ¿De Cristo? De Cristo. Pero ante todo, ni yo tengo que reconocer de que yo no reconozco a Cristo de que hoy yo presento como pecador. No, claro. Y puedo comenzar a revestir lo que yo quiero dar. Sí, es que, claro, vestirme de Cristo significa que siendo pecador, Cristo murió por mí y Cristo me vistió. ¿Para qué? Para que Dios no me mire a mí, sino que mire a Cristo, porque estoy vestido de Él. ¿Me entiendes? Ahora, vestirme de Él no solamente significa que Él murió por mí y me justificó, sino que además soy conocedor y obediente de su palabra. Ese es el vestido también, porque el lavacro es el agua de la palabra que limpia a los sacerdotes, y no todos los sacerdotes entraban al lugar santo, sino ¿quiénes? Los que habían sido escogidos para entrar a ese lugar. ¿Sí? Entonces, si la palabra es la que nos limpia, y la palabra es la que Cristo nos ha dado por medio de los apóstoles, entonces conforme a esa palabra nosotros tenemos que vivir como sacerdotes neotestamentarios para el rey. Entonces 1 Corintios nos va a mostrar algo muy importante, que tiene que ver con las oraciones y con la profecía. 1 Corintios 11. Leámoslo, hermanos. 11, sí, 1 Corintios 11 al principio. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ajá. Dice, a cabida de la iglesia. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Sí. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón.
Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hasta allí. Hasta allí. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿La Escritura acaso no es el agua que nos limpia? Eso no es. ¿No es el lavacro? ¿Y qué es lo que el lavacro en este caso en particular nos está diciendo sobre las oraciones? ¿Dónde está el altar de incienso? ¿Está en el atrio? ¿Dónde está el lavacro? No, está en el lugar santo. Entonces, si yo voy a entrar al lugar santo, yo tengo que ir primero al lavacro. Primero. Debo preguntarle a Dios, Dios, examíname. ¿Cómo estoy? Porque voy a entrar al lugar santo y voy a ir al altar del incienso donde están las oraciones de los santos. Es un asunto espiritual. No es que vamos a construir aquí ese asunto. ¿No? ¿Lo entendemos en el espíritu? ¿Entendemos lo que eso significa? Entendemos que si vamos a entrar al lugar santo, que es algo espiritual, debo estar limpio por la palabra. No puedo meterme a un lugar restringido en mi propia justicia. O sea, como a mí me parece. No, tiene que ser en la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Lo que Dios dice, lo que Dios demanda. ¿Y qué es lo que Dios demanda en esa palabra? ¿Está hablando de oraciones o no? ¿Habla de oraciones? Entonces todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿afrenta a quién? A Cristo, que es su cabeza. O sea que un varón no se puede cubrir la cabeza cuando va a orar. Porque si se cubre, lo que está diciendo es Cristo, no es mi cabeza. Mire que los judíos se cubren la cabeza, ¿por qué? ¿Ah? Porque ellos creen que el cubrirse la cabeza es estar bajo la cobertura de Dios Padre. Pero están negando al Hijo. Con eso niegan al Hijo. Saulo de Tarso no era un judío. ¿Cuántas veces no se habrá cubierto la cabeza como judío para orar? Muchas veces. Pero él mismo está enseñando ahora que ahora ya no está el Padre, ahora está el Hijo, y que el Hijo es la cabeza del varón. Entonces, si yo quiero orarle al Padre, yo no puedo hacer un desvío, dejar a Cristo a un lado y orarle directamente al Padre sin tener en cuenta a Cristo. Si el varón se cubre la cabeza, no está teniendo en cuenta a Cristo, le está orando directamente al Padre. O sea, está enfrentando a aquel que es su cabeza. Este es un asunto que tiene que ver con una línea de autoridad. Entonces, la palabra dice que el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. ¿Si es así o no es así? Entonces, la mujer que quiere orar, ¿qué debe hacer? Cubrirse la cabeza. Porque si no se cubre la cabeza, ¿qué pasa? Está enfrentando al varón. Pero hay algo allí. ¿Por causa de quién? De los ángeles. ¿Por qué se mencionan los ángeles aquí? Porque son los que llevan el incienso. Exactamente. Entonces yo no quisiera orar afrentando a aquel que es mi autoridad, pasármelo por la galleta, esperando que el ángel apruebe lo que yo estoy haciendo. No lo va a aprobar. Si no lo va a aprobar, ¿para dónde se va el incienso? ¿Quién lo va a llevar al Padre? ¿Ve? ¿Ah? ¿No? ¿No hay? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo oro? Cuando la iglesia ora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la iglesia intercede, pide?
pues debe haber una respuesta. Porque Dios va a responder. ¿Y cómo responde Dios? ¿Cómo se manifiesta la voz de Dios? ¿Por medio de la oración o por medio de la profecía? ¿Ah? No. La iglesia se manifiesta a Dios por medio de la oración. Y Dios se manifiesta a la iglesia por medio de la profecía. La profecía es la voz de Dios. No, cuando estamos orando, estamos pidiéndole a Dios. La iglesia está pidiéndole a Dios. Sí, clamando, intercediendo, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con la oración. Es de la tierra al cielo. Y la profecía es del cielo a la tierra. Es la respuesta de Dios. Es la respuesta de Dios. Entonces, si queremos que haya comunión o conexión entre la tierra y el cielo, debe haber un orden. Debe haber un orden de autoridad. El hombre no puede orarle al Padre sin tener en cuenta a Cristo su cabeza. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. En mi nombre. Él no les dijo, pídanle todo lo que quieran al Padre. No importa a nombre de quién se lo pidan, no, en mi nombre. Entonces Jesús tiene que estar allí. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza del varón. A Jesús se le ha dado toda autoridad. Claro, el Padre es cabeza de Cristo. Cristo cabeza del varón cabeza de la mujer. Entonces hay mucho allí que no vamos a entrar como en los detalles de toda la cantidad de revelación que hay en esas palabras, pero aquí lo importante, hermanas, es que entendamos, ¿sí?, esa iglesia del lugar santo. No es la iglesia del atrio, es la iglesia del lugar santo. La iglesia del lugar santo es la iglesia que ha recobrado su posición. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y ve ya las primeras obras. Vamos a mencionar ahora sí las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras que el Señor Jesús demanda? Si no son las obras que estaba haciendo, entonces ¿cuáles son? Porque si yo, la verdad, no tengo respuesta a eso en la Biblia, estoy frito. Si el Señor me dice, ve ya las primeras obras, y yo le digo al Señor, yo quiero, Señor, de verdad quiero alinearme, pero ¿cuáles son las primeras obras? ¿Qué es lo que debo hacer? El Señor me dice, ve e investiga, escudriña, busca, ¿en dónde? ¿En qué libro se encuentran las primeras obras? ¿Qué libro nos muestra las primeras obras de la iglesia? Eso es una iglesia que está haciendo obras, pero ¿qué libro en particular nos muestra las primeras obras de la iglesia? ¿Qué libro? Romanos no, el libro de los Hechos. Claro, el libro de los Hechos. ¿Por qué se llama Hechos? Porque eran las obras. ¿Qué son los hechos? Lo que se hace. Lo que se hace. Lo que la iglesia hizo. La iglesia hizo dirigida por el Espíritu Santo. Porque se le llama los hechos del Espíritu, los hechos de los apóstoles, pero también se puede decir los hechos de la iglesia. Ese libro nos muestra lo que el Espíritu Santo hizo, lo que los apóstoles hicieron, pero también lo que la iglesia hacía. ¿Pueden decirle a eso amén, hermano? Amén. ¿Sí? Bueno, entonces si estamos en el amén, si están de acuerdo, vamos al libro de los Hechos capítulo 2 y vamos a ver qué era lo que la iglesia hacía al principio. Yo creo que hoy no vamos a quedar únicamente con una iglesia, no vamos a alcanzar a llegar hasta la Odisea. Fue muy pretencioso pensar que íbamos a llegar hasta allá, no. Hechos capítulo 2, verso 41
hasta el 47. Eso podría ser, sí. Bueno, léalo, Johnny, fuerte. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, espérese, Johnny. Los que recibieron qué palabra? La de Pedro. Pedro está predicando. Es el primer discurso de Pedro ante una gran multitud. Es el día de Pentecostés. Es el día en que el Espíritu Santo descendió. El día en que los ungió. El día en que ellos vieron como llamas de fuego se prendían en la cabeza. Y de allí salieron ungidos, empoderados, sin temor. Y Pedro salió a predicar. ¿Qué creen que era lo que estaba sucediendo con la iglesia? La iglesia estaba siendo posicionada. La iglesia estaba siendo bautizada. La iglesia estaba naciendo como iglesia. No había nacido todavía. Era necesario ese bautismo del Espíritu para que la iglesia surgiera y se mostrara como tal. Pero se iba a mostrar como tal no solamente por el descenso del Espíritu que los ungió a ellos, sino porque la presencia del Espíritu Santo estaba allí y venía a convencer a todos de su condición de pecador. Entonces Pedro fue ayudado por ese derramamiento del Espíritu Santo. Si Pedro no hubiese tenido la ayuda del Espíritu Santo que se derramó ese día, quizás la predicación de Pedro no hubiera tenido tanto éxito. Pero tuvo éxito. Dice que los que oyeron su palabra se bautizaron y fueron añadidos como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Entonces ahora vamos a ver qué era lo que la iglesia hacía. Ahí está en el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Continuó? Sí, claro. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Número 1. ¿De qué enseñaban los apóstoles? La doctrina de los apóstoles, ¿de quién? ¿A quién mostraban? Cristo. ¿Acaso no es el arca? El arca. O sea que los apóstoles eran como aquellos sacerdotes que llevaban el arca, que llevaban la presencia de Dios y la mostraban. Entonces, ahora ¿a quién estaban mostrando? A Cristo. O sea que la presencia de Dios estaba en medio de ellos al ser predicado Cristo. Claro, este ya es el tabernáculo de la realidad. Sí, claro. Ahora estamos entrando a la realidad espiritual, porque antes era un tabernáculo de carne natural y ahora estábamos, porque Cristo abrió el velo. El proceso de sacrificio antiguo, ¿No? porque ya fue eso, ¿Ya? ¿Sí? Ya hemos entrado a la era del Espíritu. Hemos dejado la era de la carne, la era donde Dios tenía que hablarle al hombre de una manera natural porque no tenía el Espíritu y no podía entender las realidades espirituales porque sin el Espíritu, ¿cómo las puede entender? a un carne que nos presentó a un muerto de Dios, a quien se dio muerto, no me acuerdo. No entendí. Pues lo que voy a entender es que aún se reveló en carne. Sí. Porque la gente aún muchos decían, yo lo toco mi carne, pero aún ya el muerto dice que Pedro se rompe. Sí. Ya entramos a lo espiritual, ya no me están viendo. Exacto, vamos a entrar es por la fe, ya no es por vista, ya no es como el apóstol que decía, si yo no lo miro, si no toco sus llagas, si yo no lo oigo hablar, entonces yo no voy a creer. La misión de verdadero que yo decía hoy a mi compañía, que no está nada porque es totalmente calma, y llegué a mí que me encontramos que yo hablaba, yo le decía, no, verdadero cristiano.
¿Por fe? No por vista. Usted no puede usted no vio cuando vino los años, los vehículos, y no sé, usted quiere ganar. Y usted lo vio, sí, exacto. O sea, es real la presencia. Se hace manifiesta cuando el predicador habla de Cristo. O sea, presenta el arca. Cuando presenta el arca que es Cristo, la presencia de Dios está allí convenciendo a todos de su condición espiritual y de la necesidad que tienen de recibir la presencia de Dios por medio de Cristo. Entonces, por eso es que cuando se predicó de Cristo, ellos oyeron, recibieron la palabra, creyeron, se bautizaron. Cuando se bautizaron, sus pecados fueron perdonados. El Espíritu Santo vino, les llenó, les capacitó como miembros del cuerpo de Cristo y fueron añadidos automáticamente a la iglesia. Porque la iglesia no está formada de personas naturales, sino de personas que pasaron de lo natural al estado espiritual, de la carne al espíritu en un instante. En el momento en que creyeron, en ese momento el Espíritu Santo confirmó por medio de su espíritu en el corazón que él creyó en Jesucristo, que él creyó en el Evangelio. Entonces, cuando una persona cree en el Evangelio, es perdonada y entra a la vida del Espíritu. Entonces se bautiza en el nombre de Jesús y es añadido a la iglesia, donde tienen las primeras obras. Entonces, eso es lo que ellos perseveraban. Vamos a ver cómo nos habla el tabernáculo celestial, el cual vio Moisés cuando subió al monte. Se le mostraron cosas. Después de que descendió, Dios le dijo: de acuerdo a lo que viste, así quiero que hagas un tabernáculo para mí, para que yo esté en medio de ustedes. ¿Pero qué fue lo que él vio? Él no vio la realidad. Él vio la maqueta del santuario celestial, que fue la que edificó. La realidad nosotros la estamos viendo ahorita por la fe. Entonces, el arca que se encuentra en el lugar santísimo se presenta cuando el predicador presenta a Cristo. Y cuando Cristo es presentado y los hombres creen, entonces ellos son perdonados, tienen el Espíritu y por medio del bautismo entran a la iglesia. Ahora que están en la iglesia, comienzan a perseverar, no solamente en la doctrina de los apóstoles, que les habla de Cristo y les sigue hablando de Cristo y les sigue hablando de Cristo, sino en la comunión de unos con otros. Y la comunión de unos con otros, como es un asunto allí dentro de las primeras obras, en el santuario. ¿Cuál será la comunión de unos con otros en el santuario? Partimiento del pan. La mesa de los panes, los que tienen claro eso, acuérdense, en el santuario está el candelero, al frente de una mesita, y sobre la mesita hay 12 panes, que representan las 12 tribus de Israel, que representan el pueblo de Israel unido alrededor de ¿quién? De esa mesa que representa ¿a quién? Cristo. Entonces, Cristo es la mesa. Él es el que hizo mesa para nosotros, el que prepara una mesa. Claro, es la mesa del Padre, porque el Padre es el que nos sirve a Cristo, que nos sirve al Hijo, para que al comer del Hijo nosotros podamos crecer en el conocimiento del Hijo. Pero ese conocimiento lo vamos a adquirir en la comunión de unos con otros, ya no solamente en la doctrina de los apóstoles, también en la comunión que tenemos unos con otros vamos a estar alimentándonos la revelación que el Padre tiene del Hijo por medio de su cuerpo, va aumentando cada vez más, en la medida en que comemos más de Cristo en la comunión de unos con otros. Lo que estamos haciendo ahora. Exactamente. Entonces, esa es la comunión de unos con otros. ¿Y el partimiento del pan qué será? Es la misma mesa. En la misma mesa está el partimiento del pan.
¿Cómo sabemos de eso? ¿Recuerdan a Jesús en la última cena? Bueno, los invita a la cena pascual. Esa cena pascual era la cena que los judíos celebraban como recordación de que habían estado en Egipto y por medio del Cordero habían sido liberados. Entonces Dios les había mandado que celebraran cada año la Pascua, recordando que fueron esclavos de Egipto, pero que el Cordero que fue inmolado, que representa a Cristo, los había llevado a la libertad. Entonces, tienen el Cordero, pero ahora van a tener la realidad. Yo soy la realidad que presenta a Cristo. Entonces Cristo coge el pan, lo parte y le da a comer a cada uno de ellos y dice lo siguiente parafraseado. Este cuerpo que por vosotros es partido es el verdadero Cordero, que les va a permitir ser libres. Ya no una libertad natural, sino la libertad en el Espíritu. Ustedes por mí, por lo que yo voy a hacer allí, al partir el velo, ustedes van a poder salir de la condición en la que se encuentran y van a poder ingresar en mí al lugar santísimo. Ya no es al lugar santo, al lugar santísimo donde Dios está, porque es donde está el arca. Recordemos que Él es el arca que se está entregando. Entonces Él es todos los elementos que se muestran en ese santuario, pero también estamos nosotros dentro de ese santuario como la iglesia que está siendo bendecida por la obra de Cristo. Entonces el arca es Cristo, el candelero es la iglesia, la mesa es Cristo, los panes somos nosotros, el partimiento del pan es Cristo, que por nosotros es entregado. ¿Para qué? Para que podamos en Él poder tener la libertad, ser libres del pecado y ahora vivir en la libertad que Cristo tiene para nosotros, dándonos una posición sacerdotal, dejándonos allí en el lugar santo, porque los panes ¿dónde están? No están en el atrio, están en la mesa, sobre la mesa, y los panes representan ¿a quién? Al pueblo de Dios. Entonces, ¿es la iglesia en el lugar santo? ¿Sí o no? ¿Y las oraciones entonces dónde están? Recuerden que son 4 cosas que están representadas en esos 4 muebles. El arca representa a Cristo, la doctrina de Cristo. La comunión de unos con otros en la mesa. Partimiento del pan en la mesa. Y las oraciones en el altar de incienso. Entonces las primeras obras, ¿de qué hablan? Del lugar santo, pero conectado con el lugar santísimo, porque ya el velo se ha corrido. Entonces, ahora ya no es un santuario que está dividido por una pared, sino que es un santuario cuya pared fue quitada, porque ya la carne que representa el pecado ya no va más. Ya Cristo murió en la cruz, pagó con su cuerpo, con su vida, representada en la sangre que derramó por el pecado del hombre. Pagó la deuda que el hombre le debía a Dios. Pagada la deuda, deje libre al hombre. ¿Por qué lo vamos a tener preso si ya está libre? La deuda se pagó. Entonces el hombre quedó libre. ¿Y para qué quedó libre? Los israelitas eran esclavos en Egipto y Moisés le dice, deja libre a mi pueblo para que vayan a adorar a Dios. ¿Para qué quedamos libres? Para adorar a Dios. ¿Y cómo vamos a adorar a Dios? En el Espíritu. Dios está buscando adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad. O sea, que le adoren no solamente en el Espíritu, sino que le adoren también en el corazón, donde está la verdad. 3 puertas mencionaste: camino, verdad y vida. El camino era la puerta que daba ingreso al atrio. La verdad era la puerta que daba ingreso al lugar santo. Y la vida era la puerta que daba ingreso al lugar santísimo. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí,
Lo que está diciendo es, yo soy el sumo sacerdote. Yo soy el único que los lleva a ustedes desde la puerta del camino a la de la verdad y los introduce en la puerta de la vida donde está la presencia de Dios. Nadie puede venir al Padre si no es a través mío. El que quiera ir al Padre tiene que estar en mí. Entonces la iglesia que está en Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, es la única que puede ingresar a la presencia de Dios, siempre y cuando mantenga la fidelidad en Cristo. Has dejado tu mejor amor, iba a significar que el candelero que se encontraba en el lugar santo fuera sacado de su lugar. ¿Cómo iba a quedar el lugar santo? A oscuras. ¿Qué sucede con un salón que está a oscuras? Nadie quiere entrar allí. ¿Qué pasó con la iglesia cuando se apagó el lugar santo? Nadie quiere entrar allí. Entonces, ¿qué pasó con las obras que se hacían en ese lugar? Se perdieron. Y la iglesia se quedó haciendo las obras de ese lugar. Las obras del atrio. Las obras del atrio. El candelero fue sacado ¿a dónde? A donde está el atrio. O sea que la iglesia es una iglesia más de atrio que de lugar santo. Eso es lo que ya vamos a comenzar a ver en las otras iglesias. Cómo esa degradación o ese descenso llevó a la iglesia a las obras que no son para Dios, sino que son más para el hombre, por causa del hombre. Una iglesia que se humanizó, ahora está en la carne, ya no está en el espíritu, ya no está haciendo la obra para Dios. ¿Sí, mi hermano? Usted dice que cuando habla de los nicolaítas, estoy averiguando y se refiere a lo de Jezabel y lo de Baal, creo que era. Sí, eran dos. Eso está en la iglesia de Pérgamo. Está en la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaítas. Pero esa la vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana. Es para que no andemos corriendo y para que pongamos las cosas en una buena posición y podamos entender con claridad a dónde es que la iglesia debe regresar. Porque el Señor le dice, recuerda de dónde has caído y ve ya las primeras obras que están relacionadas con las obras que se hacen en el lugar alto. ¿El lugar alto dónde está Dios? ¿En el lugar alto o en el lugar bajo? Alto. Entonces las obras que la iglesia hacía eran las obras para Dios. Si nosotros ministramos a Dios, vamos a oír de Dios y Dios nos va a mandar entonces a donde está el hombre. Y vamos a llegar con una palabra fresca de Dios a donde está el hombre. Y el hombre entonces va a ser convencido y por eso va a ser añadido. ¿Por qué a Pedro le oyeron? ¿Dónde estaba Pedro? ¿En dónde estaba? En un aposento alto, que representa un lugar santo o santísimo, en la presencia de Dios, porque ellos estaban orando. Ellos llevaban 10 días orando en ese aposento alto, esperando la promesa del Padre, lo que Jesús les había dicho: esperen en Jerusalén, no se vayan, porque ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos, me seréis testigos. Y siendo mis testigos, que significan mártires, o sea, el poder que van a recibir los va a vestir y que les va a permitir que ustedes puedan entregar sus vidas por mi causa, porque sin el Espíritu no va a poder lograrse. Cuando Jesús se bautizó y ascendió el agua, Él fue investido de poder. Y por eso es que Jesús pudo hacer la obra de Dios, porque el Espíritu Santo también lo bautizó. No solamente hubo un bautismo en las aguas, sino que también hubo un bautismo en el Espíritu. Y la Biblia dice que Jesús entró lleno del Espíritu al desierto
y después de 40 días salió en el poder del Espíritu Santo. Porque no solamente necesitamos la llenura, también necesitamos el poder. Y una vez Cristo sale en el poder de Dios, que es en el Espíritu Santo, está listo para hacer la obra. Jesús no empezó la obra antes de ser llevado al desierto. Nosotros a veces queremos hacer la obra sin pasar por el desierto, sin pasar por la prueba, sin ser probado. Bueno, vamos a dejar allí. Yo creo que 1:40 y se nos fue bien. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, revístenos de Cristo, que es la palabra. Que la palabra abunde en nuestros corazones. Al abundar la palabra en nuestros corazones, entonces vamos a ser dirigidos por Cristo, por el Espíritu que mora en nosotros. Y vamos a ser dirigidos a hacer la obra que tú tienes para nosotros, aquellas que preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Sabemos que la salvación no es por obras, sino que es por gracia y se recibe por medio de la fe. Pero somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que tú preparaste, para que anduviéramos en ellas. Entonces, ahora, por cuanto hemos sido revestidos de Cristo, podemos hacer la obra, que es la obra tuya, no la nuestra. Enséñanos, Señor, cómo es eso. Corrígenos y trasládanos del lugar donde nos encontramos a ese lugar altísimo donde tú estás, recobrando la posición que algún día la iglesia tuvo, a fin de que te ministremos a ti primeramente, Señor, a ti, y ministrándote a ti, podamos también ministrar a los que se encuentran perdidos. Que nuestro ministerio no se pierda por causa de la ignorancia de quiénes somos, por el no conocerte, por el no verte. Pero tú nos permites, Señor, ahora, por el Espíritu que tenemos, el poder ver el reino y el poder entrar y tomar las riquezas que se encuentran esperando a aquellos que están en Cristo. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.